comenzamos con la atención puesta en la sanidad en Canarias. La verdad que son varias los vértices, las aristas que hay que pulsar, desde esas listas de espera que parece que disminuyen, pero ¿a cambio de qué? ¿A cuenta de quién? ¿A cargo de quién? Sobre este asunto y otros relacionados con la sanidad, saludamos a nuestro invitado, es el presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, Guillermo de la Barreda. Buenos días. Bueno, pues aquí estamos y son buenos. Para Bueno, la de sanidad momento... no, pero para el resto pues supongo que sí. Sí. Guillermo, ¿cuál es empieza el nuevo curso político, pero me parece que arrastrando asignaturas del anterior, ¿verdad? Repite y repite y repite y Por, no su, certifica. por supuesto. Y más después de ayer la comparecencia de la consejera, una serie de frases que dijo que son, bueno, lo peor que puede haber en esta vida son las mentiras a medias. Porque las mentiras a medias solo sirven para ocultar la verdad. Mira, la lista de espera no es cierto que se hayan bajado. Se han bajado las de más de 6 meses. Pero, por ejemplo, las de menos de 6 meses han subido. Estaban en 33.700 y han pasado a 34.200. ¿eh? Y el general también ha subido. Es también, hay que también tener en cuenta de que las listas de más de 6 meses suelen bajar por una serie de razones. Fallecimientos de los pacientes, pacientes que renuncian, porque o se encuentran mejor o dicen que ya no les interesa. Por pacientes que se operan en sanidad privada. Tenemos que tener en cuenta que casi el 25% de los ciudadanos de Canarias tienen su seguro privado. Y lógicamente, pues se van a su seguro privado a operarse antes que esperar 1 año, 2 años o más, ¿no? Y luego están los típicos pacientes que no localizan porque han cambiado de teléfono, porque han cambiado de domicilio, porque llevan tantos años que, bueno, ahí la gente no está pendiente de sus teléfonos y de sus cosas. Y ese gran volumen de pacientes son los que queremos saber. Porque lo que sí es claro es que hay un aumento de actividad quirúrgica. Pero un aumento de actividad quirúrgica está prácticamente en el tope de la actividad. Mira, ayer salía la consejera diciendo que una frase como que era que iban a reducir el número de pacientes que entran sobre el número de pacientes que salen de la lista de espera quirúrgica. Eso es una falacia, pero una falacia con una casa. ¿Por qué? Porque una de las razones también de que las listas de espera no suban es que hay un stop a nivel de las consultas de los especialistas y de las pruebas diagnósticas a nivel para los especialistas y para la atención primaria. Con lo cual, hay un volumen de pacientes que están en una nube virtual que podían ir a la lista quirúrgica que no van. ¿Por qué? Porque están esperando que lo vea el especialista, con esperas a veces de 1 año y medio, de 2 años, porque están esperando una prueba diagnóstica, a veces con 1 año o 1 año y medio de espera para una prueba diagnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice ella que va a mejorar esas listas de especialistas y tal, pero eso se contradice con lo otro que dice que va a restringir los enfermos que entran en lista de espera. Desde el momento que funcione más correctamente la atención especializada, las listas de espera se van a disparar más, no menos, porque habrá más pacientes que en este momento no están pendientes del diagnóstico y que no están. Entonces, eso ya es una falacia. Luego te habla de que van a aumentar el rendimiento quirúrgico. Mira, vamos a ver. Los datos que están en los informes de los ministerios, del INE, etcétera, te hablan de que en Canarias, que esto es importante,
En camas privadas somos los cuartos de 17 comunidades autónomas, pero en camas públicas estamos en el puesto 12 de 17, o sea, estamos en la cola de camas públicas por 1.000 habitantes. Pero en quirófano, estamos los 15 de 17, o sea, los penúltimos, los que menos quirófanos tenemos. Pero fíjate qué curiosidad. El rendimiento de cada quirófano de la sanidad pública por año, estamos los sextos. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos camas, no tenemos quirófanos, porque si tuviéramos camas y quirófanos, con el rendimiento que actualmente, que está a tope, le estamos sacando a los quirófanos, estaríamos prácticamente con mínimas listas de espera. ¿Y cómo va a aumentar ella el rendimiento quirúrgico si no hay camas? ¿Cómo va a aumentar el rendimiento quirúrgico si faltan quirófanos? Todo eso que se ha venido denunciando desde hace años, no le han puesto remedio nunca durante todo este tiempo. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos, por un lado, un déficit de infraestructura, por otro lado, un déficit de personal, por otro lado, un déficit de presupuesto, y por otro lado, una falta de voluntad política para solucionar estos temas. Porque realmente eso es lo que se viene demandando desde hace años por miles de asociaciones. Las restricciones que se hicieron en el 2008 con el gobierno del Partido Popular en aquella época por la crisis europea, eso no se ha conseguido mejorar. Lo que se perdió no se ha conseguido mejorar y ya estábamos nosotros en déficit en aquel momento. ¿Cómo vamos a solventar un problema de mayor rendimiento si nos faltan las infraestructuras, si nos falta personal? Los resultados que estamos obteniendo son gracias al personal sanitario, no a la consejería, al personal sanitario que está trabajando sábados y domingos, pero no a la consejería. Guillermo, ¿y cómo se plantea todo? Porque hace unos días asistíamos a ese anuncio a bombo y platillo de cómo habían disminuido las listas de espera, porque se habían derivado a la pública, a la privada. Pero fíjate, vamos a ver, ellos anuncian a bombo y platillo que las listas de espera, pero de más de 6 meses. O sea, dicen la verdad a media. Claro, los que están cuando pendientes. Las cifras generales no son eso, sino todo lo contrario. Y si empezamos a valorar trimestres por trimestre, están peor. Sí, lo cierto, y un titular de Canarias 7, récord de pacientes en listas de espera, 36.400 para cirugía y 144.700 para el especialista. Pues esos 140.000 pacientes que están en la lista de espera del especialista, ponte que solamente el 50% sean quirúrgicos. Solo el 50%. Pues estamos hablando de casi 75. De 70.000 más. O sea, es que esa es la triste realidad. Esa es la triste realidad. Y claro, si no tenemos más especialistas, porque no hay, porque tenemos una política de personal nefasta en Canarias, con convocatorias que no se hacen, con señores que llevan años aquí con un contrato tras otro, de semanas, de días, de meses, de años, con unos sueldos que son de los más bajos de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que están en una comunidad autónoma que tiene la cesta de la compra más alta, que tiene los alquileres de los más altos de España, etcétera, etcétera. Entonces, es que aquí, además, hay un concepto que siempre defendemos nosotros y que no quieren tocar porque no les interesa tocar. Lo importante no es la lista de espera quirúrgica o la de consulta o la de especialista o la de atención primaria, que nunca la ponen, la atención primaria. Porque realmente lo importante es la espera que podríamos llamar de resolverte tu problema clínico. O sea, desde que el paciente nota sus primeros síntomas, empieza el calvario.
Porque de entrada tiene que esperar 15 días para que lo vea el médico de cabecera. Ujú. Porque de entrada tiene que esperar 15 días o meses si son para las pruebas diagnósticas del médico de cabecera, 15 días si son pruebas normales y más de 15 días y casi, una rectoscopia, una cartoscopia, eso son meses y meses y meses de espera. Pero es que después, cuando el médico cabecera considera el diagnóstico que tiene y que no puede controlarlo él en su consulta y que tiene que ser para el médico especialista, entonces tiene que esperar años para que lo vea un especialista. Dermatología, 2 años y pico. Rehabilitación, 2 años y medio. Traumatología, etcétera, 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 etcétera. Pero es que cuando lo ve el especialista, le pide pruebas más específicas para confirmar el diagnóstico quirúrgico o lo que sea. Y entonces ya empezamos en las pruebas de larga duración, de larga lista de espera. Las resonancias, las rectoscopias, las en fin, 20.000 pruebas. Y luego, cuando ya pasa todo eso, pasa la lista de espera, que son esos 30 y tantos mil que tiene. Claro, pero hay una cola antes. Ahí se tenía que acabar la historia. Pero mira, el otro día, un paciente de aquí del norte, que lo habían operado y le habían mandado rehabilitación, me parece que fue el viernes pasado o el antepasado. ¿Tú sabes para cuándo le dieron la cita de rehabilitación? Porque era paciente posquirúrgico. Para noviembre de 2025. Bueno, en ese tiempo tendrán quilosado lo que se tenga que rehabilitar. En ese tiempo nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno de Canarias ha cogido y ha creado 2 clases de ciudadanos en el aspecto sanitario. El ciudadano que tiene dinero y que puede ir a su seguro privado o operarse o a la consulta de un médico privado, y el ciudadano que no, y que lo único que tiene derecho es a esperar. Y eso hay que pensarlo, porque no lo piensan, no les interesa pensarlo. Tenemos la comunidad autónoma con el mayor índice de pobreza de todas las comunidades autónomas, con los sueldos más bajos de todas las comunidades autónomas. Y eso condiciona de que si no tienes dinero, lo único que te queda es esperar. Y seguir en la pobreza, porque y seguir en la pobreza, si no te puedes curar, no puedes trabajar, no puedes producir, no puedes progresar. Exactamente. O sea, todo eso no se piensa. Aquí lo que se piensa es decir cifras medio verdad para que salgan a la opinión pública, pero lo que sí está claro es que la percepción que tienen los ciudadanos de la sanidad no es la misma que trata de defender la consejería. Y Guillermo, está claro que esto produce en el paciente dolor, desesperanza y bueno, una sensación de abandono total, pero en el profesional de la sanidad pública, ¿acaso esto no se convierte en frustración y hasta en depresión? Porque ve como allí donde trabaja se merman los recursos y sin embargo en el competidor de la privada, con los recursos de todo, afloran. Por supuesto. Tú ten en cuenta que nosotros, la frustración del personal sanitario ha llevado a que, por ejemplo, fracasen muchos programas como, ¿te acuerdas? Hace 1 año, 2 años o 3 años, que propuso la consejería que aquellos médicos de atención primaria que se jubilaran, pues se les permitiría estar hasta los 70 años con unas mejoras económicas y tal y cual. Recuerdo eso. Eso ha sido un fracaso, nadie ha querido recancharse. Claro. Y en este momento, el otro día hablando con un compañero del hospital universitario, me estaba diciendo, mira, hay 2 cosas que a mí me ponen los pelos de punta. Una, la cantidad de compañeros que están abandonando el hospital y yéndose fuera, a la privada, o incluso a otras comunidades autónomas. Y una cosa que también me lleva
de malos pensamientos. Prácticamente la mayoría de los o sea, los que están haciendo la especialidad, están estudiando otro idioma porque piensan salir de aquí. Y la frustración que tenemos nosotros cuando tú llegas a tu casa por la noche, de darte cuenta de que a pesar de que has estado horas trabajando y horas trabajando, te quedas insatisfecho porque no has podido hacer lo que deberías hacer, porque sabes lo que se necesita y no lo dan, etcétera, etcétera, es impresionante. Mira, ¿por qué la Comunidad Canaria es una de las comunidades autónomas que mayor gasto tiene en sustancias contra la ansiedad, la angustia, etcétera, etcétera? Pues será porque es lo más fácil de recetar ante cualquier... No. Por el estado actual al que se ha llevado a los ciudadanos en Canarias, con la pobreza, con las listas de espera, con todo esto. Y eso, en un paciente que tiene un dolor y que ve que no se le va, entra en un estado de ansiedad y de angustia que empeora incluso su propio cuadro. Y eso está ocurriendo. Y eso no es sino verlo, hablar con la gente. Por lo que te digo, los ciudadanos no tienen la percepción que tiene la consejería de cómo va la sanidad, sino todo lo contrario. ¿Y qué opinan ustedes desde la asociación y como profesionales de la sanidad pública en Canarias, que la viceconsejería la consejería se haya planteado poner en marcha ahora una viceconsejería en lugar de terminar ya los dichosos hospitales? Bien, porque es gastar recursos, gastar tiempo, no sé. El otro día en los medios de comunicación salió el incremento que han tenido los puestos estos dados a dedo de consejeros, de asesores, de el organigrama del gobierno. Sí, esto tienen no sé si era el 30 al 40% más de presupuesto para que en las anteriores legislaturas. Bien, bueno, es que el truco está en que en este momento hay que conseguirle el puestito al amigo, pero no convocar plazas de médicos, no convocar plazas de enfermeros, no convocar plazas de auxiliares y de técnicos, sino el dinero para los puestos de los amigos. Y eso es lo que hay. ¿Qué necesidad hay de una viceconsejería? Con todos los puestos que tienen ya en el organigrama propio de la consejería. Es darle a un señor que ya estaba en la consejería un puesto de mayor categoría y por supuesto de mayor remuneración. Claro. Entonces, es que eso es lo que la gente tiene que ir viendo, que no tenemos en este momento voluntad política. No la tenemos en este momento, ni la hemos tenido en los años anteriores, con cualquier gobierno de cualquier color. Y mientras no tanto... hemos tenido voluntad política para solucionar los problemas de la sanidad. Exacto, y mientras tanto peligra la estabilización del personal de la sanidad pública, que ayer lanzaban un comunicado de que tendría que estar arreglado a finales de este mes y que todo hace prever que no se va a cumplir con ese dictamen de la Unión Europea. Bueno, y vamos a ver, y eso, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Los ciudadanos? ¿Quién tiene la responsabilidad? Absoluto. El médico sanitario. Tiene la responsabilidad del gobierno, que está demostrando que no tiene voluntad de solucionar los problemas. Ni más ni menos. Salía hoy una cosa en el periódico, ayer me parece que era, que está, no sé si el 39% o el 40% de los presupuestos no se han ejecutado. Solo se ha ejecutado el 39%. Solo se ha ejecutado, exacto. El 39%. El 39%. ¿Eso qué significa? Que hay un déficit de gestión brutal y que esto es un caos. Aquí lo único que se preocupan es salir bien en los periódicos, aunque no haya que decir de verdad todo lo que existe. El preocuparse más. Mira, hay dos clases de políticos, los políticos y los
y las personas que podríamos llamar de Estado. El político es aquel que solo se preocupa de ver cómo no pierde su sillón y cómo puede presentarse en las próximas elecciones y seguir. Es un político que vive de la política. Sí, el profesional de la política. Sí, que no vive de la política, no vive para la política. Y luego está el que podríamos llamar el hombre de gobierno, el hombre de Estado, que es el que piensa en los ciudadanos que están en este momento bajo su custodia, por decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo piensa en los ciudadanos del futuro. Tiene visión. Por ponerte un ejemplo, cuando se hizo la ampliación del servicio de urgencias y del hospital universitario hace ya unos cuantos decenios, por decirlo de alguna forma, se construyó un servicio de urgencia que tenía una capacidad prácticamente similar a la del servicio anterior, que era insuficiente. Y no se programó un servicio de urgencia para 10, 15 o 20 años. Desde el año 2008, en el Hospital Universitario de Canarias, los pacientes estaban en los pasillos. 2006. Los pacientes, creo que 2006-2008, no me acuerdo. Los pacientes estaban en los pasillos. Tenemos documentos gráficos que lo demuestran. Esos pacientes estaban en un pasillo en cama. Año 2024. Sí. Muchos más pacientes. Y en silla. Algunos ya ni en cama. Ya no están ni en cama, están en silla, exactamente. Guillermo, nos quedamos ya sin tiempo, pero con muchísimas cosas que hablar. Un minuto o menos de un minuto, pero se ha oído hablar de una posible huelga en la sanidad. ¿Qué hay de esto? Bueno, en la sanidad no ha habido nunca huelga. Huelgas serias, por decirlo de alguna forma. Yeah. Ha habido huelgas de diversos niveles. Lo que sí hay es una especie de, no huelga, sino una protesta. Una protesta encubierta, por ejemplo, en la sanidad privada, porque la sanidad privada, las tarifas que tienen en sanidad privada son del año 70 y tantos, 80 y tantos, no sé qué, y son una verdadera basura de tarifas. Y lo que están haciendo la sanidad privada es restringir el número de consultas. Si antes veían 50 enfermos a la semana, pues ahora están viendo 20 o 30. Bien, pues seguiremos hablando del tema. Guillermo de la Barreda, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Como siempre, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.